YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar sobre si es posible emigrar a Luxemburgo, trabajar en Luxemburgo solo hablando español. También les quiero hablar de qué idioma es el que se usa más según el área de trabajo y qué idioma se suele usar más no solo en Luxemburgo, sino también en las fronteras, en Alemania, Francia y Bélgica. Como bien sabemos, las lenguas oficiales de Luxemburgo son luxemburgués, alemán y francés. También se escucha mucho el portugués porque casi la mitad de la población de Luxemburgo es de origen portugués y es un idioma que se escucha mucho en la calle y se escucha mucho en determinadas áreas de trabajo. Y el inglés también es muy usado en el área bancaria, en el área administrativa. Pero respondiendo su pregunta, ¿se puede trabajar en Luxemburgo, emigrar a Luxemburgo solo con español? La verdad, yo diría que es bastante difícil emigrar solamente con español porque normalmente cuando vas a hacer los trámites tiene que ser o en inglés o en francés. Pero se suelen conseguir muchas personas que hablan portugués y el portugués se asocia bastante con el español. Normalmente los portugueses entienden español y las personas que hablan español, que saben español, logran entender el portugués si te hablan detenidamente. Esto viene siendo un punto muy a favor el que haya tantos portugueses aquí porque, como les digo, son lenguas similares que si se habla detenidamente se pueden llegar a entender. Entonces digamos que el español no funciona del todo, pero el que haya tantos portugueses y el que se maneje tanto el portugués entre Luxemburgo y las fronteras, sobre todo con Francia, facilita que una persona que habla español pueda ser entendida por un portugués. Ahora quiero ir por orden de importancia de idiomas en Luxemburgo. Voy a empezar primero con el francés, después les voy a hablar del inglés, después del luxemburgués, después del alemán, del portugués y por último del español. Al final del video van a poder ver específicamente en qué área pudieran trabajar o qué pudieran hacer específicamente con el idioma español. Voy a comenzar con el más importante y el que más se habla entre Luxemburgo y frontera, que es el francés. Es el que yo más recomiendo que estudien si quieren emigrar a Luxemburgo. Con el francés fácilmente puedes conseguir trabajo en el área comercial, en áreas de ventas, en áreas de compras y fácilmente te lo va a hablar en Luxemburgo, normalmente en Francia y en Bélgica también. En Alemania difícilmente, precisamente porque Alemania tiene otro idioma, pero este es el idioma que más vas a necesitar, que más te van a pedir cuando vayas a emigrar a Luxemburgo. Esto te va a servir para todo. Te va a servir para trabajar, para hacer trámites y para hacer cualquier cosa legalmente que tú quieras hacer entre Luxemburgo y frontera. Por este lado, la parte del trabajo. Por otro lado, si vas a Francia, difícilmente hay personas que te hablen en inglés. Tal vez en realidad saben inglés, pero muchas veces te dicen que no lo saben solamente porque quieren hablar su lengua, porque quieren hablar francés, y suele ser bastante tedioso cuando quieres hacer algún trámite en Francia porque prácticamente obligatoriamente te piden hablar francés. Dicen que no saben inglés, que no saben español, que no saben otra lengua que no sea el francés. En Luxemburgo y en Bélgica sí hay más oportunidad de que consigas personas que te hablen en inglés. Conozco personas que han hecho trámites en la comuna, en Bélgica, en inglés, y en Luxemburgo normalmente se maneja el inglés para todo. Así que en Luxemburgo y en Bélgica no vas a tener problemas si solo sabes inglés. Pero en Francia sí puede llegar a ser un problema si no hablas francés. Por eso es indispensable estudiarlo. Hablemos ahora precisamente del inglés. Es indispensable para todo lo que es área bancaria, área contable, área administrativa, área de marketing. Lo usan demasiado. Incluso ya les he dicho en otros videos que personas que solo saben inglés, es decir, sin francés, sin luxemburgués, sin alemán, tienen muy buenos trabajos en Luxemburgo. Solo con inglés puedes trabajar y puedes tener una vida normal en Luxemburgo y la frontera con Bélgica por lo menos, y solo con inglés puedes hacer trámites y te puedes desenvolver muy bien.
Pero yo recomiendo que si vas a hacer vida en Luxemburgo a largo plazo, estudien francés igualmente. Si hablamos de trabajos informales con el inglés, en restaurantes buscan muchas personas que hablen inglés porque llegan muchos turistas, llegan muchas personas que trabajan en empresas contables, en empresas administrativas, de marketing, y normalmente esas personas solo saben inglés, no saben francés. Entonces, el que sepas inglés, si quieres llegar a Luxemburgo y tener un trabajo no cualificado, porque no cuentas con un diploma como para tener un trabajo cualificado, solo inglés te puede servir por lo menos para iniciar en un trabajo en el área de la restauración. Ahora hablemos del luxemburgués. Esta es una lengua que te la van a pedir más que todo cuando quieres trabajar directamente con empresas que dependen del gobierno de Luxemburgo, son entes gubernamentales. Por ejemplo, trabajar en la comuna o cualquier trabajo que tenga que ver directamente con el gobierno de Luxemburgo, normalmente te piden en luxemburgués. A veces se conforman con que solo sepas francés, pero yo sé de experiencia propia que hasta para trabajar lavando platos en una guardería que pertenece al gobierno te piden en luxemburgués. Porque ya una vez me postulé a un trabajo parecido a este y me dijeron, la entrevista de trabajo va a ser en luxemburgués, así que si no sabes luxemburgués no tienes oportunidad. En ciertas ocasiones te piden hasta el alemán para estos trabajos que tienen que ver directamente con el gobierno de Luxemburgo, e incluso te puedan pedir las 3 lenguas oficiales más inglés más portugués. Todo depende del tipo de trabajo, pero normalmente el luxemburgués es indispensable para este tipo de trabajo que tienen que ver directamente con el gobierno de Luxemburgo. El alemán he escuchado que lo piden más que todo para trabajos que tienen que ver también directamente con entes gubernamentales de Luxemburgo. Yo escucho mucho a la gente nativa de Luxemburgo incluso, o a la gente que trabaja en entes gubernamentales, hablar alemán, porque dicen que el alemán se asemeja más al luxemburgués, y es común escuchar entre la gente nativa de Luxemburgo que hablen alemán. También es común que se hable en la frontera de Luxemburgo con Alemania para estas ciudades de Trier, de Perl, donde los trámites normalmente en esas comunas tienen que ser en alemán. El idioma que yo creo que he escuchado más en la calle después del francés. El portugués lo usan más que todo en áreas de trabajo como en la construcción y en las limpiezas. Siempre vas a conseguir a alguien que te hable portugués en estas áreas, incluso en cualquier área, en otras áreas, hasta en los mismos entes gubernamentales donde normalmente te piden hablar luxemburgués, normalmente te vas a conseguir un portugués, porque son emigrantes de hace muchos años. Ahora hablemos del español. Ya que le estaba hablando del portugués, se relaciona mucho con el español, la verdad. Muy difícilmente van a conseguir a alguien que les hable directamente y muy bien español en Luxemburgo. Hay muchos españoles, eso sí les digo, hay varios latinos, hijos de europeos que emigran a Luxemburgo normalmente porque están casados con europeos o porque son hijos de europeos, pero para escuchar a alguien que te hable bien el español y tú puedas hacer un trámite en español, o tú puedas hacer un trabajo de oficina, o puedas trabajar solamente con español, ya sea trabajo cualificado o no cualificado, la verdad que es bastante difícil. Entonces vamos al mismo tema que les dije al principio. Gracias a los portugueses puede haber un entendimiento del español. Los portugueses normalmente entienden el español y las personas que hablan español normalmente entienden portugués. Sí, se habla claro, se habla lento y se habla conciso. Muchas veces cuando hablan rápido, tanto las personas que hablan español como hablan portugués, se les suele dificultar comprender qué es lo que están diciendo. Pero la verdad que se los digo por experiencia propia, el que hayan tantos portugueses en Luxemburgo y el que te puedan hablar en portugués, así sea en un trabajo de la limpieza o de la construcción, de llegada, es algo que ayuda muchísimo. Ya con el tiempo, como les digo, vayan estudiando francés, que es la lengua más hablada de aquí, y ya con el tiempo se van a ir desenvolviendo con el francés. Sí les digo que a la gente en Luxemburgo le gusta muchísimo el español, escuchan muchas canciones en español, sobre todo reggaetón, incluso
a veces yo hablo con personas que me dicen, tú eres de tal país, tal artista reggaetonero es de allá, qué bueno, yo lo escucho. Entonces a veces empiezan a cantar o empiezan a decir palabras en español. Me parece que la gente se identifica muy bien con el idioma español. Áreas de trabajo en las que puedas conseguir a alguien que hable español. Puede ser en las limpiezas y en la construcción, ya que son los trabajos que normalmente hacemos las personas cuando llegamos solo sabiendo español, porque es en el área en la que trabajan más portugueses y es el área en la que no hablas tanto con el público y hay más probabilidades de que te den trabajo en esta área o de que tú no te desenvuelvas tanto respecto a la lengua francesa, porque solo es un trabajo manual que tienes que hacer, limpiar o trabajar en la construcción. Normalmente esta es la primera opción de trabajo tanto para hombres como para mujeres cuando llegan a Luxemburgo por no saber francés, por no saber inglés, por no saber alemán luxemburgués. Es la primera opción que toman las personas que solo hablan español, la construcción o las limpiezas. ¿Cómo hacer con los trámites cuando llegamos y no sabemos ninguna de las lenguas oficiales de Luxemburgo? Buscar a alguien que hable inglés, buscar a alguien que hable francés y te acompañe a hacer los trámites o simplemente con el traductor. Con el teléfono, traducir todo lo que puedas y con eso te vas a ayudar bastante. Es bastante incómodo, no se los puedo negar, pero tampoco vas a depender de alguien siempre. Entonces es una de las soluciones que yo ofrezco. Gracias a la tecnología existe la posibilidad de que con el Google Traductor pueda haber un intercambio de palabras, por lo menos a través de la tecnología y del Google Traductor. Mi consejo, la verdad, es que ustedes se coloquen la meta de poder aprender francés, por lo menos, y también aprender inglés, porque el inglés es una lengua universal que te va a abrir las puertas en todo el mundo, no solo en Luxemburgo. Y el saber francés te va a ayudar demasiado a desenvolverte tanto en Luxemburgo como en Bélgica y en Francia, sobre todo en Francia. Conozco personas que la han pasado mal porque, como les digo, van a Francia a hacer trámites a la comuna y hablan en inglés y ellos te dicen que no saben inglés, que solo quieren a alguien que hable francés. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, le den me gusta a este video y se suscriban a mi canal de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.